Hola, bienvenido a mi canal nuevamente. Niurka te saluda. Hoy te voy a enseñar cómo empezar carnívoro. No tiene mucha ciencia, es sencillo, solamente necesitas dedicación y constancia. Esa es la clave de todo en esta vida. Podemos comer carnes, obviamente, carne de todo tipo, que es la de res, la de cordero, la de chivo, la de bisonte, de búfala, de res, pavo, pollo, pato, pescados y mariscos, que son sardinas, camarones, salmón, atún, langosta, ostiones, trucha, arenque, bacalao, entre otros más, siempre que estén a tu alcance. Los lácteos pueden ser kefir, queso, crema para batir, yogur, huevos de toda clase o lo que puedas conseguir, crema agria y leche. Todo esto, si son crudas, mucho mejor, te va mucho mejor al sistema. Y las grasas, si de todos estos animales que ya te mencioné antes, tiene su grasa, mucho mejor todavía. Si consigues carne magra porque está más barato, que es lo que me pasa a mí en ocasiones, entonces puedes utilizar mantequilla, el sebo de vaca, que es la grasa de la vaca, la manteca, que es la grasa del cerdo, el ghee, que es la mantequilla clarificada. Todas las grasas de los animales están bienvenidas. No hay ninguna restricción en ella. ¿Qué cantidad de comer en proteínas y en carnes? Muchos recomiendan que por lo menos 2 libras, equivalente a 1 kilo de carne al día, como mínimo. Si tú puedes agregar un poquito más, mejor todavía, porque es para resetear el sistema nuevamente. Venimos de comer tan malo que vamos a comer, a comer, a comer, hasta que el sistema te diga, ya, tu cuerpo te diga, ya no quiero más comida, reduce la cantidad y reduce las veces que vas a comer. En cuestión de grasa, también mínimo lo comparas a una barrita de mantequilla, si lo que consumes es mantequilla, diario, o también puedes medirlo, 4 onzas, si ya la grasa de la vaca, del cebo está derretida, unas 4 onzas del cebo. Puede ser la medida. Empezando, eh, puedes ir aumentando, porque casi siempre es preferible aumentar más la ingesta de grasa, porque nos regula la hormona. La grasa no engorda. Grábense eso y búsquenlo. La grasa no es la que engorda, nos han metido todos estos años que la grasa es la que no ha engordado y es todo lo contrario, no es la grasa. Ha sido todos esos carbohidratos malos, sobreprocesados, que hemos estado comiendo a lo largo de estos años que no han puesto sobrepeso y han desarrollado muchísimas enfermedades metabólicas. Seguimos, entonces, comes 3 veces al día, si es posible. Por la mañana, evita, trata de comer lo más pronto posible después que te levantes. Esto ayuda a tu ritmo circadiano que se regule. Trata de comer después de la primera comida, entre comidas, seis, entre 4 a 6 horas. Mientras más comas, mientras más comas en el día y más comas en cantidades, es mucho mejor para resetear el sistema. Esto es mucho, mucho mejor, porque estamos dañados también hormonalmente y eso resetea las hormonas. No te preocupes que si vas a subir de peso, porque esto es normal, hasta que el cuerpo se sienta seguro, entonces ella va a dejar que esa grasa de tu cuerpo se vaya,
te moldea mucha gente, tú oyes mucha gente cuando dice que tuvo una recomposición corporal, y es por eso, la grasa, el cuerpo decide de dónde saca grasa, de dónde tú tienes más grasa almacenada. Eh, ¿Qué es bueno hacer también cuando uno está empezando? Salir y ver el sol por la mañana y el atardecer para que te ayude a dormir mucho mejor. ¿Qué esperar en este tiempo que tú estás empezando esto? Algunos tienen insomnio. Eh, es normal, a veces pasa una semana y ya uno vuelve a la normalidad, porque muchos han hecho eh, repentino su cambio de comer basura a ya no comer comida procesada. Entonces, esto es un choque que le hace al cuerpo y hay reacciones. Entonces, una de las reacciones es esa, un poco de insomnio por unos días, pero se va. Recomiendo eh, que siempre condimenten su comida con sal por el momento. Aunque la carne tiene sus electrolitos, pero la sal cuando uno está comenzando es recomendable porque así no tienes esos mareos que algunas personas dicen que tienen o los calambres. Yo no he necesitado suplementar todavía, entonces quiere decir que algo está funcionando en la carne, algo hay en la carne que me está alimentando como se debe. No es como cuando estaba en keto, que yo tenía que usar electrolitos, usar suplemento de magnesio y todas esas cosas. Yo no la he necesitado todavía. Por ahora estoy bien. ¿Qué otra cosa esperar? También podemos esperar eh, diarrea, la famosa diarrea que a algunos les da. Es porque vienen de una ingesta de poca grasa o casi nada de grasa y le tienen miedo. Una de las cosas que puedes evitar para que te den esa diarrea es una, tratar de no comer con agua. Bebe agua por lo menos media hora después que comes. Eh, Tampoco la carne, la grasa derretida. Cuando tú cocinas la carne, no, sí la puedes consumir, pero esperar que esté a temperatura ambiente, porque hay algo en esa grasa derretida, si te la comes caliente, que te hace efecto casi de inmediato, en algunos casos casi de inmediato, y te manda al baño. Eso es normal en lo que uno se adapta. A mí me pasó, yo duré muchísimo tiempo con esa reacción y no sabía de qué se trataba. Cuando yo empecé a dejar que mi comida se enfriara, ya sí me podía tomar esa grasa. También descubrí que el agua, si tomas agua junto con la comida, como que con esa grasa va rápido para el baño. Um, Algunos en este proceso de los primeros días, si lo hacen así, de comer sin limitarse, algunos bajan de peso, otros suben de peso. Entonces, no, el que sube de peso, no se preocupe, que no es una cosa del otro mundo. En su momento, cuando su cuerpo decida, va a bajar de peso. El que está bajando de peso y a veces dice que es mucho peso que ha bajado, tu cuerpo es el que decide eso de que hay que por tu tamaño, tú tienes que tener el peso, tal peso ideal. Esas son cosas de la medicina moderna. El cuerpo decide qué peso es que se siente seguro. Las especias son permitidas siempre y cuando te caigan bien y sean secas, porque ya estas son, se ha ido un poco de los antinutrientes que ya contiene. Cocinar la carne es opción tuya a qué término tú la prefieres. A mí me gusta término medio, casi crudo, por lo menos sellada
por arriba y por abajo, cuando unos 30 a un minuto, cuando la cocino aquí en la casa. La carne molida no se recomienda que se coma cruda porque ya eso tiene más tiempo eh, como en el medio ambiente y puede tener problemas de histaminas. ¿Qué otra cosa? Sí, ¿dónde sacamos las vitaminas nosotros? De la carne. La ventaja que tenemos con la carne es que es biodisponible, no como las plantas que necesitan otro proceso, una ayuda con otra clase de grasa o con otra clase de vitamina para que pueda eh, digerirse y pueda ser absorbida. Esto no creo que ya en mi tiempo que tengo haciendo esta alimentación, que ya la adopté como un estilo de vida, no la veo restrictiva. Muchas personas me dicen, ay, ¿tú no te aburres de comer carne? No, no me aburro de comer carne porque un solo corte yo lo puedo hacer de diferente manera. Por ejemplo, el chuck steak, que en algunos países le dicen pecho, yo lo puedo hacer picado en pedacitos en la freidora de aire, unos 15, 20 minutos, y está una carne deliciosa frita ahí. La puedo hacer así mismo, picada en pedacitos, en la estufa con un poco de mantequilla y queda también deliciosa. La pico también en pedacitos y la pongo en la olla de presión por unos minutos con un poco de agua y ya hice una sopa. Entonces, es solo cuestión de creatividad para tú no aburrirte con la misma carne, porque yo por ahora no he estado aburrida. Yo trabajo con los cortes que estén en especial en el supermercado y a veces no me queda más remedio que comprar carne molida por montón. ¿Y qué hago? La carne molida es súper variada. Que si están albóndigas, los hamburgers, la carne molida sola. Hay mucha variedad de que tú puedes hacer carne mechada con la carne molida para hacer todas estas cosas. Entonces, no busquemos excusas donde no las hay para buscar la salud. Porque yo vine aquí para prevenir cáncer, pero en el medio, en mi video anterior, ustedes ven, ya como ya vieron, el que no lo ha visto lo puede ir a ver, de cuántas cosas yo he ganado en este tiempo, a pesar de yo haber ganado peso. Otro punto tan importante es la constipación, que mucha gente dice que la carne estreñe. No, la carne no estreñe. Lo que pasa es que la carne se digiere tan bien que casi podemos absorber todo lo de la carne y el desperdicio que hay es muy mínimo. Yo antes iba 3 veces al día al baño porque te decían que tenía que ir cada vez que comía, ¿verdad? Y a veces hasta más, porque llegó un tiempo donde yo tenía que comer 6 comidas porque eso es lo sano. Y, eh, y aún así sufría de constipación. Un estreñimiento horrible que a punto de sangrar. Entonces aquí en carnívoro yo no veo eso. Yo voy una sola vez al día al baño sin ninguna clase de problema. Ya la diarrea que me pudo haber dado al principio ya ha cesado, a menos que yo decida comerme una comida rápida o caliente, es diferente. Y creo que ya ese efecto ya no me está haciendo como antes, tanto como antes. Así que no confundamos constipación con ganas de ir al baño. La constipación duele en momentos antes, durante y después. Si no tienes ganas de ir al baño, no trates de, porque el cuerpo está, o tú estás acostumbrado de ir al baño o que sientes esa gana de ir, puede ser que tienes ganas de ir al baño, pero no va a ser doloroso.
Si ves que es doloroso, entonces trata de aumentar quizás la ingesta de grasa y ve jugando con ella para ver cómo te va. Pero por favor no confundan constipación, estreñimiento con no ir al baño, que es muy normal en este estilo de vida. Esto es todo por hoy. Yo espero que yo haya cubierto todo lo que se debe, con lo que se debe empezar para ser carnívoro. Cualquier cosa que se me haya olvidado, por favor, o pregúntame en los comentarios. Suscríbete y dale like. Nos vemos hasta una próxima.